Bienvenidos de nuevo a este diálogo sobre usos de suelo y vivienda, en donde seguiremos hablando de las decisiones para acceder a una casa con o sin ayuda del gobierno, como nos gusta decir en este diálogo. En la agenda de hoy tenemos 1. Mandatos divinos que no salieron muy bien. 2. En algún lugar del mundo. 3. Expresiones para moverle el tapete a tu vecino. 4. Las lecciones de Don Dido, el constructor. 5. ¿A quién no le gustaría tener una casa así? 6. ¿Será mucho pedir esto al gobierno? 7. Echa a andar tu imaginación, pero también haz algo. Mandatos divinos que salieron mal. Aunque a nosotros nos interesa encontrar explicaciones bien informadas sobre los problemas de acceso a suelo y vivienda, porque vamos a necesitarlas para participar en el debate de las políticas públicas, no está de más echarle un ojo a lo que aportan otras tradiciones de pensar en estos temas. Cualquier ciudadano que quiera entender esto actualmente tiene, como decimos en el lenguaje de las tecnologías de información y comunicación, 3 grandes nubes informativas a las cuales voltear. En la nube técnica, el ciudadano encontrará que es necesario empezar con un principio básico, un concepto elemental de políticas públicas, en el que podemos decir que las políticas de uso de suelo y vivienda son acciones emprendidas por el Estado, o mejor dicho, por el gobierno, para intervenir en el comportamiento de los actores que participan en el mercado de suelo y vivienda, sean estos formales o informales, es decir, los mercados. Aunque también podemos encontrar actores que actúan de manera formal e informal. Entonces, ¿en qué actores estamos pensando? Pues estamos pensando en consumidores, demandantes, constructores, ejidatarios, líderes ejidales y una serie de personas o de organizaciones que participan en el proceso de construcción de vivienda, transformación de suelos rústicos en urbanos, etc. Desde esa ventana, es decir, de la ventana técnica, pues se van a ver también que existen muchas formas de explicar cómo se genera y se distribuye la riqueza en la ciudad. Y eso va a ser importante a lo largo de todo el seminario porque es el proceso mismo de generación de riqueza en la ciudad lo que muchas veces da lugar a los conflictos, a las disputas, a la acción del gobierno y desde luego a problemas mucho más tremendos como la inseguridad, la corrupción, los impactos ambientales. En la segunda nube, es decir, la nube de la cultura popular, las personas interesadas en esto van a encontrar que existen muchas ideas que hablan de cómo pensamos esto de hacer ciudad, cómo pensamos esto de hacernos de una casa, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay canciones que hablan incluso desgarradoramente sobre el papel del hombre como proveedor de una vivienda o las diferentes maneras de habitar la ciudad o como diría José Alfredo Jiménez, la pérdida de costumbres, ¿no? Hay una gran cantidad de expresiones en canciones, poemas, novelas que justifican la segregación entre los que tienen más y los que no tienen casi nada, entre pobres y ricos, entre los que somos nosotros y los que son los otros, los de allá, los de afuera, los de otro lado del muro, en suma, entre los que tienen derecho y los que no tienen derecho. Y claro, hay que reconocerlo, también hay una gran cantidad de expresiones de corte popular que lo que hacen es explicar, o más bien dicho, criticar estas maneras de apropiación de la riqueza urbana y de la desigualdad social que se vive en las ciudades y las grandes diferencias que existen entre los tugurios urbanos en la periferia o en zonas centrales y las grandes mansiones de los fraccionamientos más elitistas en donde un metro cuadrado llega a valer en un país como México como si estuviera en Suiza, digamos, ¿no? Y finalmente la tercera nube, que en este caso más que nube es todo un cielo amplio de información, que es el que proporciona la religión. La religión tiene pues miles de años
produciendo argumentos explicativos sobre temas como la asociación entre una ciudad protectora y la promesa divina de una mejor vida, ¿no? La metáfora de la ciudad de Dios como el lugar donde la persona se siente protegida, cuidada, con oportunidades y por supuesto con posibilidades de ascender en la otra vida a una mejor situación. En la religión abundan explicaciones sobre la ciudad y el tipo de ciudad o de casa donde nos tocó vivir. Hay propuestas que intentan explicar la relación entre riqueza inmobiliaria, poder y conexión con Dios. De hecho, hay algunos autores que sugieren que la misma invención de la religión y los templos, etcétera, fue usada en su principio como una manera de justificar la riqueza y el poder acumulado en unas cuantas manos. Según el Génesis, por ejemplo, el mandato divino era muy sencillo, solo teníamos que nombrar todo, habitar la tierra y cultivar las semillas que nos fueron otorgadas para la sobrevivencia. Claro, tenemos miles de años de historia y siglos de acumulación de experiencias que muestran que al hacer esto de sojuzgar la tierra, como se dice en el Génesis, a la humanidad se le pasó la mano y la cosecha que hemos obtenido abarca todo tipo de tragedias. Abarca los daños que provocan fenómenos como los temblores, los tsunamis, los huracanes, las inundaciones que los acompañan, las sequías, los incendios y en algunas situaciones como está ocurriendo actualmente en Estados Unidos, algunos de estos fenómenos ocurren simultáneamente en distintas regiones del mismo país, ¿no? Incendios en California al mismo tiempo que tienes un huracán arribando en Alabama, por decir algo, ¿no? Más todas las demás tragedias abiertamente provocadas por disputas en torno al control del territorio, tales como guerras, cruzadas, conquistas, colonización, saqueos, violencia cotidiana, cobro de derecho de piso que vemos todos los días en las noticias, en algunas ciudades mexicanas o en algunas partes de las ciudades mexicanas y un larguísimo etcétera de, digamos, procesos conflictivos de apropiarse de las riquezas que genera la tierra y de las oportunidades que genera la expansión urbana. La pregunta es, como interesados en estos temas, ¿hacia dónde podemos ir en busca de evidencias de la relación cambiante, pero al mismo tiempo transformadora, que el mundo ha tenido con la Tierra en general y con la ciudad en particular, o con las múltiples formas variadas e inequitativas de resolver los problemas de vivienda? ¿A dónde podemos ir a buscar explicaciones mejores? Bueno, hemos dicho que existen estas tres nubes, pero indudablemente pues se necesita un esfuerzo digamos un poco comprometido de nuestra parte para acceder a la información que necesitamos dependiendo de cuál es la circunstancia en la que estamos viviendo. Y una de las primeras cosas que podemos intentar a la hora de buscar explicaciones es precisamente voltear a ver qué es lo que está pasando en el mundo. Dependiendo de las posibilidades que tiene cada quien, puede usar las tecnologías de información o puede simplemente salir al barrio a ver qué está sucediendo y tratar de establecer un puente entre los cambios que uno observa cotidianamente en el mismo entorno donde uno habita y cosas que están ocurriendo a nivel más amplio en el mundo, ¿no? Entonces, si vamos al mundo, vamos a ver que pues prácticamente podemos voltear a cualquier parte. La cosa es, como dice por ahí una conocida marca de cerveza, buscarle. Si te fijas bien, con ojo crítico, por todos lados hay rastros de nuestro paso por la Tierra que cuando los juntamos forman lo que técnicamente llamamos una tendencia. Y por lo tanto, algo que tal vez vale la pena revisar para ver si no hay maneras de hacerlo mejor. Como lo diremos varias veces en las semanas siguientes, conseguir una casa es un trabajo complicado que demanda un esfuerzo de discernimiento de nuestra parte para tomar mejores decisiones. Unas cuantas muestras nada más de lo que está ocurriendo, que es el tipo de temas que estaremos tratando acá y que nos interesa discutir a profundidad. Les recuerdo que hay por ahí el
famoso libro verde que estamos siguiendo para tener una información más amplia de lo que estamos discutiendo en estas charlas por este medio audiovisual. Algunas muestras. Por todo el mundo hay evidencias de que tenemos problemas para garantizar suelo y vivienda para todos y de que los gobiernos no están haciendo lo suficiente. A veces encontramos que la sociedad se moviliza, pero en gran medida los problemas de injusticia, de riesgos en los que vive la población, de desperdicio, de inversiones sin sentido y varias otras malas decisiones públicas, también privadas, prevalecen sin cambios fundamentales a lo largo del tiempo y van generando una especie de costumbre de vivir mal, de pues, así nos tocó vivir, ¿no? En México, por ejemplo, de acuerdo con los expertos en materia de vivienda, durante los primeros años del siglo XXI se ha construido más vivienda que ciudad. Ah, caray, ¿qué significa esto? Bueno, significa que el gobierno como tal prácticamente dejó que las grandes empresas inmobiliarias construyeran lo que se les pegó la gana en las periferias urbanas. Esto lo hicieron por todo el país sin reparar que las personas cuando salían de su casa, los habitantes de los nuevos fraccionamientos iban a encontrar espacios urbanos pues prácticamente inhabitables, es decir, lugares sin empleos, sin escuelas, sin seguridad, sin oportunidades para casi nadie. Las consecuencias fueron, desde luego, pues miles de viviendas abandonadas en lugares como Ciudad Juárez, Netzahualcóyotl o aquí cerca de Guadalajara, Tlajomulco, que se pone siempre como el mejor ejemplo de esta desgracia inmobiliaria, ¿no? Y paralelamente que se permitía esta obra de las grandes empresas inmobiliarias, pues se siguió generando o se siguieron consolidando los asentamientos irregulares. Y entonces tenemos al mismo tiempo en las ciudades mexicanas, ciudades que tienen periferias con asentamientos irregulares y el problema de las viviendas abandonadas de estos grandes fraccionamientos. De tal manera que los fraccionamientos aprobados legalmente fueron considerados por los recientes compradores como inhabitables y pues muchos de ellos regresaron a partes centrales de la ciudad o incluso a los mismos fraccionamientos irregulares de los que habían salido en busca de una mejor vida. En países como Ecuador, Bolivia o México se han hecho reformas constitucionales para hacer del acceso a una vivienda digna un derecho constitucional, pero hay una brecha enorme entre hacer ese reconocimiento y lograr que los más pobres puedan realmente acceder a una vivienda digna. Los gobiernos nacionales, provinciales o locales están muy lejos de tener la capacidad y el compromiso de lograr este objetivo. En muchas ocasiones prácticamente no hacen nada al respecto. Los saldos son muy negativos. Ahora sí que, como diría la banda Queen en los años 80 por allá, just look at all those hungry mouths we have to feed. Es decir, solo échale un ojo a las bocas hambrientas que tenemos que alimentar, al mundo en sufrimiento que hemos creado, a las personas y caras solitarias que hemos creado en la ciudad, todos en busca de un mundo mejor, pero batallándole. Incluso podemos decir que los animales en algunos zoológicos de Australia y otros países desarrollados viven encerrados, eso sí, pero incluso en mejores condiciones que muchos habitantes de las ciudades que viven en lugares como en África o América Central o Sudamérica o México o incluso algunos barrios de minorías étnicas en los Estados Unidos. Por todo el mundo se reproduce una trilogía que ha dado muy buenos resultados para mantener los sistemas de poder que gobiernan las ciudades. Esa trilogía es, desde luego, templos, ganancias y propiedad privada.
Esa trilogía funciona lo mismo para estimular el crecimiento de la periferia urbana, mantener las relaciones de poder prevalecientes en una región, oponerse a proyectos de infraestructura o ampliar las posibilidades de crear riqueza en la ciudad. ¿Qué rumbo toma el funcionamiento de esta trilogía? Pues va a depender de quiénes son los jugadores reales que en un momento dado en una ciudad están interesados en impulsar el desarrollo de esa ciudad, en impulsar la creación de vivienda que se ofrece en esa ciudad en alguna dirección, que equivale a decir para beneficiar a alguien en particular. Como individuos o como sociedad, no tenemos por qué quedarnos callados, o por lo menos ese es el supuesto con el que estamos trabajando este seminario. No podemos quedarnos, o no deberíamos de quedarnos pasivos ante tantos problemas. Lo primero que tendríamos que hacer es hablar con los vecinos, hablar con los conocidos, dialogar con nuestras propias familias, evaluar nuestras posibilidades, tratar estos temas con nuestros compañeros de trabajo o cualquier otra persona interesada en este tema para ver qué se puede hacer, qué podemos hacer para mejorar la situación. Y como veremos en la siguiente sección, no siempre ese diálogo está exento de problemas. Desde luego, cuando tratamos de comunicarnos con nuestros vecinos, en esto que acá hemos llamado expresiones para moverle el tapete a tu vecino, debemos considerar que lo que percibimos sobre la ciudad y lo que pensamos de la manera como vivimos y cómo nos relacionamos entre los distintos habitantes, en realidad es subjetivo, es decir, cada quien está en posición de tener sus propias posiciones al respecto, sus propias interpretaciones y por lo tanto sus propios intereses y sus propias maneras de actuar al respecto. No queremos abundar mucho el día de hoy, pero siendo el primer día de nuestro seminario en este sentido, que ya estamos tratando de entender los tópicos que nos interesan, vamos a limitarnos a reconocer que al hablar con los vecinos sobre las formas que tenemos de hablar, de ver la ciudad, puede ser una fuente también de conflicto. Es decir, tenemos que estar preparados para enfrentar formas diferentes de ver el mundo. Podemos hacer preguntas de cualquier tipo y estas preguntas van a generar cierto interés o desinterés según sea el caso, pero también posiciones encontradas, ¿no? Una pequeña lista que tenemos aquí preparada es la siguiente, ¿no? Uno, por ejemplo, ¿por qué Manzanillo no es como Singapur? Es decir, los dos son puertos, los dos son la entrada a vastas zonas del mundo que han crecido y se han desarrollado enormemente. Manzanillo en el occidente de México y Singapur en el sudeste asiático, pero tienen aspectos comunes. Mientras en Singapur, literalmente, como está escrito en una de las piedras que son el icono de la ciudad, una de las esculturas, los inmigrantes de China, de Malasia, de Indonesia, de India, mutaron literalmente en el sentido metafórico, culturalmente hablando, y pasaron de ser personas que vienen de distintas tradiciones étnicas y religiosas para convertirse en habitantes de un solo país que tiene la religión de libre comercio como estilo de vida. Se convirtieron en empresarios y han hecho de Singapur en el último siglo una de las principales potencias económicas del mundo. Mientras tanto en Manzanillo, pues con todo respeto, pero sigue siendo el principal puerto de entrada de productos comerciales a México por el Océano Pacífico, pero no deja de ser una ciudad relativamente pequeña, llena de problemas urbanos, inundaciones, pobreza, delincuencia, etcétera, y tenemos varias desventajas ahí, digamos, en términos de deseconomías urbanas. Bueno, no voy a abundar mucho ahí, pero claramente Manzanillo no es como Singapur. También podríamos hablar con nuestros vecinos sobre lo que implica administrar el vicio en las ciudades, ¿no? Ya sabemos que administrar el vicio genera riqueza, pues ahí están Las Vegas, que no dejan mentir al respecto, pero hay otros ejemplos menos
drásticos por el mundo, ¿no? En distintos países y incluso al interior de distintas ciudades, el vicio es una fuente de riqueza, de tal manera que en un país como México, que tenemos nuestras propias formas de crear zonas de vicio, una pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué la riqueza que está producida en asociación a los distintos vicios que hay por ahí no ha logrado ser propiamente una fuente de desarrollo social y urbano? Es decir, como que tenemos el vicio como un problema social y la acumulación exagerada de riqueza de quienes salen ganando con el vicio, sin que existan dividendos. Vamos, por ponerlo en una palabra, tenemos los dividendos del vicio en las ciudades, ¿no? O, por ejemplo, ¿por qué en un país como México, que ya sabemos que históricamente fue de las civilizaciones más rápidas en producir desigualdad que otras, eh, ¿por qué seguimos produciendo ciudades tan desiguales y aceptamos con gusto la idea de la segregación y la separación de pobres y ricos y nos encerramos en los cotos habitacionales y en los multifamiliares, etcétera, y no medimos mucho las consecuencias de esto? Vamos a hablar al respecto en las siguientes sesiones, pero evidentemente como que es parte de la cultura mexicana habitar ciudades muy desiguales. Y habría que preguntarnos qué está pasando ahí, ¿no? Pueden, por ejemplo, los bancos, podríamos platicar con los vecinos por su cuenta, además de construir los rascacielos que necesitan para sus oficinas, atender las necesidades inmobiliarias cotidianas de distintos grupos de población, sobre todo de los grupos más desprotegidos. Es decir, con años de acumulación de capital no han logrado establecer un mecanismo que les permita financiar el desarrollo de vivienda popular. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Es necesario que el gobierno intervenga en ese sentido o qué? O, por ejemplo, una cuarta pregunta, que para no abundar mucho en ese sentido, pero para ilustrar el tipo de pensamiento que queremos poner a discusión acá, es lo siguiente, ¿no? ¿A poco no sería bueno que el gobierno regulara lo que cada quien hace con su casa o su terreno, no con la intención de gravar y de poner impuestos y poner barreras al desarrollo, sino con el objetivo explícito de crear una mejor ciudad? Por ejemplo, si alguien construye una torre habitacional de 100 departamentos de lujo, pues ¿cuál es el impedimento teórico para que le pidamos que al mismo tiempo que hace eso construya vivienda de acceso popular o vivienda que puede rentarse en el mercado a precios relativamente bajos? A lo mejor no en el mismo edificio, pero incluso podría ser en el mismo edificio. Una vez propuse esto a unos funcionarios y la verdad es que se me quedaron viendo así como, pues, estás fuera de tus cabales o qué. ¿Quién va a querer hacer eso? Creo que el gobierno podría hacer algo al respecto, pero no es el momento todavía para discutir. Nomás lo muestro como uno de esos temas con los cuales le movemos el tapete al vecino, sobre todo si tu vecino resulta que trabaja como director de obras públicas en el ayuntamiento de X. Cualquiera de nosotros que planteemos este tipo de discusiones con los vecinos, muy probablemente podemos lograr que nos dejen de hablar. Es una manera, de hecho, muy civilizada de pedir que nos dejen de hablar. Muy probablemente nuestros vecinos pueden pensar que algo tramamos, que nos gusta criticar nomás por molestar, o que estamos pensando en iniciar una nueva campaña política para la siguiente transición administrativa, ¿no? La principal barrera, en mi experiencia, de este tipo de diálogos es que pocas personas realmente se han detenido a pensar, como decimos luego, largo y tendido, cómo se forman los paisajes urbanos que habitamos. Es decir, ¿cuál es la lógica que hay detrás de esto? O como me dijo una señora en una reunión de planeación participativa, ¿cómo le hacen para saber que la gente no está dispuesta a ir a comprar tortillas a 10 kilómetros de distancia? Y la verdad es que aquí es donde la nube técnica nos ayuda. Sí hay manera de estudiar, o como dirían los economistas, de formalizar los comportamientos para entender cómo los comportamientos humanos
dan lugar a las ciudades que tenemos. Eso lo vamos a ver ahorita enseguida en una sección que hemos llamado las lecciones de Don Dido. Como lo muestra aquí Don Dido y Alonso, en cada ciudad existen puntos centrales donde las rentas son tan elevadas que en ellas solo puede haber usuarios que necesitan grandes edificios como son los bancos o las sedes corporativas de grandes empresas, como es el caso en Jalisco de, por ejemplo, las empresas tequileras. Entonces, en esta esquina que está muy bien localizada, empiezan a aparecer edificios de esta magnitud. Luego aparecen tal vez otros edificios un poco menores. En esa misma localización de repente empiezan a aparecer servicios especializados, por ejemplo hoteles, o incluso departamentos multifamiliares en condominios verticales para personas de altos ingresos. Y de esta manera se va formando lo que conocemos comúnmente como una aglomeración en donde aparecen equipamientos, tal vez, por ejemplo, una torre de telecomunicaciones por acá que permite mantener comunicada la ciudad. A medida que estas empresas van encontrando su lugar, pues van apareciendo ya negocios más pequeños, no sé, algunos iconos para la ciudad o viviendas de cierta densidad que pueden ir ubicándose en el medio de estas aglomeraciones. Una vez que esas empresas y esos servicios encuentran su localización, pues aparecen negocios familiares, ¿no? Pequeños negocitos que van ofreciendo servicios a la comunidad, tiendas departamentales, supermercados enseguida. Aparecen una periferia al fondo, nosotros vemos cómo hay mucho espacio todavía despoblado más allá de esta aglomeración y de repente pues suele suceder que por influencias o por lo que ustedes gusten, el gobierno puede una localización en una zona relativamente periférica y va y pone un servicio público para que atienda a las necesidades de la población y eso genera una nueva ola de crecimiento y empiezan a aparecer inmediatamente por el barrio nuevas construcciones, nuevas edificaciones, nuevas viviendas incluso que van haciendo que surja lo que conocemos en urbanismo como un subcentro que termina dándole el perfil complicado que vemos en las ciudades y que va generando oleadas y oladas de acumulación mediante la producción de plusvalía. De acuerdo con Alonso, la competencia ocurre como sigue. En primer término, los usos altamente especializados como los financieros definen su gradiente y una zona central. En segundo término, servicios menos especializados, sedes de empresas de influencia regional definen un segundo círculo de influencia y finalmente las zonas habitacionales definen un gradiente que se extiende hasta la periferia de la ciudad. Así que de esta manera, según lo que nos explica Alonso con su lupa y su flecha, aparece en una ciudad un perfil, un panorama de la ciudad en el que podemos ver que cada uso tiene sus propias demandas de localización y que los usos en realidad compiten entre sí, de tal modo que podemos de cierta manera predecir cómo se va a conformar el paisaje urbano a medida que una ciudad va creciendo y va acumulando riqueza. Obviamente esto va a depender, como hemos dicho antes, de la regulación que se hace de uso de suelo. De tal manera que si la ciudad no permite el crecimiento vertical hasta ciertas alturas, pues aunque exista demanda de usos que requieren de esas economías de escala en la edificación, no van a poder construir y van a tener que presionar por cambios de uso de suelo en otras partes de la ciudad en las que sea posible construir edificios medianos o pequeños o incluso migrar a otras ciudades en donde sí se les permita construir verticalmente
a medida que se va necesitando este tipo de servicios. Nuestro quinto punto es: ¿a quién no le gustaría tener una casa así? Y con esta pregunta lo que estoy tratando de hacer es acercarnos un poco al mundo del mercado inmobiliario, en donde un conglomerado de actores con distintas formaciones profesionales han contribuido a generar un discurso para posicionar productos inmobiliarios en el mercado en distintas épocas de la vida de una ciudad. De esta manera, cuando vemos este tipo de proceso de construcción imaginaria de ciudad, digamos, vemos que constructores, mercadólogos, contadores, administradores de recursos humanos, abogados, ingenieros, arquitectos, diseñadores de interiores, etcétera, trabajan colaborativamente, incluso a veces de manera un tanto inconsciente, para producir en el consciente colectivo, digamos, la aspiración de una mejor vida como algo que es moldeado a la altura de las circunstancias de cada quien. Y el trabajo que estos equipos de profesionales hacen es producir ofertas que podríamos llamar irresistibles. En donde, claro, irresistible es dependiendo cada quien lo que pueda comprar, pero estas ofertas a distintos niveles de ingreso invariablemente consisten en una serie de elementos que tienen como único fin convencer al futuro comprador de que esta es su oportunidad. Compra ahora. Compra aquí. Así que no importa si aquí es un fraccionamiento que queda a prácticamente 2 horas del centro de la ciudad y alrededor solo hay colinas pelonas. Pero los equipos de profesionales se las ingenian para convencernos que ese aquí es casi como un suburbio de California. Aunque claro, ahorita no está muy de moda hablar de California, dado que California se está incendiando. Pero bueno, ¿cuáles son estos elementos? Bueno, primero, como dicen comúnmente la gente del mercado inmobiliario, localización, localización y localización. Es decir, la localización es lo único que importa. Lo que significa que siempre el nuevo fraccionamiento o la torre de departamentos está cerca de algo valioso, algo único, algo que no vas a poder encontrar en cualquier lado. 2, amenidades. Amenidades es esos detalles, cosas, aspectos de la vida o de las construcciones o del arte que las acompaña, que hacen que ya sea dentro del fraccionamiento o adentro del edificio, se generan unas condiciones únicas para vivir ahí, de tal manera que vivir ahí se convierte en un sueño, ¿no? Y aquí incluyes de todo tipo de cosas: gimnasios, entretenimiento, alberca, jardines, espacios para trabajo compartido, aunque ahora con lo del COVID el trabajo compartido sea no precisamente la mejor de las opciones, pero una serie de aspectos vendibles que hacen la diferenciación del producto. En algunos fraccionamientos le llaman el kilo. Luego veremos algo de esto. 3, seguridad. ¿Quién no quiere vivir en una ciudad segura? De hecho, nosotros tenemos más adelante un capítulo o una sesión que vamos a hablar de este tema. Los promotores siempre se las ingenian o siempre encuentran la manera de que sus productos inmobiliarios se vean lo más seguro que el dinero que tienes puede comprarte. Entonces, pues hay elementos comunes. Nuestro fraccionamiento, nuestro edificio tiene guardias a la entrada, barda perimetral y cámaras 24 horas y cosas por el estilo, y una serie de información que nos proporciona. Luego nos ofrecen una vida cómoda y placentera dentro del hogar. Y esa es parte interesante, porque lo que hacen es, cuando una empresa alcanza cierto grado de desarrollo, contrata a diseñadores profesionales muy buenos de interiores para que arregle una casa muestra que tiene la intención de convencer al futuro comprador que así se va a ver su casa. No importa que el comprador no se dé cuenta que su casa no se va a ver así, porque esta es la casa muestra, está deshabitada y el único fin que tiene es verse bonita. Mientras que la casa normal de 90 metros va a estar habitada por una pareja que trabaja, 3 hijos, un adolescente, 2 niños, 2 perros. Nadie tiene tiempo para nada y los muebles ni siquiera están a la medida de la casa, como si están en la casa muestra.
Y entonces en ese sentido hay una brecha enorme entre el sueño de la casa diseñada, que es la casa nuestra, y la casa real habitada por las familias en su vida cotidiana. Pero al final del día, digamos, lo que importa es que cada quien usa el suelo que puede. O para ponerlo en términos del mercado inmobiliario, cada quien compra el sueño que puede y lo habita en forma cotidiana, pues entendemos que de la mejor manera posible, pero cuando ya estás ahí, viene el problema de tener que hablar con los vecinos, como decíamos anteriormente. Y a veces tener que hablar con los vecinos implica ir a discutir con el ayuntamiento en turno por qué demonios no hay agua en tu colonia, por qué hay inseguridad y por qué parte del equipamiento que tú pensabas que era exclusivo va a terminar en manos del ayuntamiento construyendo una escuela primaria a la que van a poder asistir los vecinos de los barrios de los que tú creías cuando compraste que te estabas distanciando. Entonces, la parte de comprar una casa no es solamente el sueño que te venden, sino tenemos que considerar que ahí se van a construir vidas reales. Y bueno, ante la posibilidad de que eventualmente, como siempre ocurre, tengamos que terminar pidiéndole al gobierno que haga cosas para mejorar las condiciones de vida en los lugares en donde tenemos nuestras casas, pues invariablemente llegamos a situaciones en las que nos preguntamos, ¿será mucho pedir esto al gobierno? ¿O es a lo que tenemos derecho? Y entonces, digamos que en términos de nuestra discusión en el seminario, todavía es un poco temprano para discutir estos temas a profundidad, pero me interesa que vayamos pensando en ellos y tengo aquí algunos aspectos que me gustaría compartir, porque creo que nos permiten identificar una guía de cosas que podemos discutir en nuestras propias reflexiones, sea que las presentamos por escrito o que las llevamos a nuestras reuniones de café. Pero tengo una serie de puntos que he visto que tal vez sí deberíamos de estarle pidiendo al gobierno que haga, porque en parte pues esperamos que para eso trabaja. Algunos de estos puntos incluso los he tratado en cortito con personas que tienen experiencia gubernamental y muchas de las veces lo que tengo de respuesta es así como, ¿te imaginas que alguien se va a plantear eso? Ahí vamos a ir viendo más adelante cuáles son estos puntos, pero tengo esta lista. 1. Yo creo que el gobierno debería de vigilar a los promotores de vivienda, su comportamiento, que no abusen de los consumidores, que no tomen decisiones tan drásticas de construir viviendas de tan pésima calidad y cosas por el estilo. Tal vez el gobierno debería regular mejor el mercado de suelo y de vivienda en todas sus modalidades. El gobierno prácticamente está concentrado en medio regular el mercado inmobiliario de compraventa, pero por ejemplo el arrendamiento, los arreglos de préstamo, para nada. Y eso que últimamente con las plataformas como Airbnb, el arrendamiento de vivienda se ha convertido en una cosa como la conocida marca de café. Es algo instantáneo. Y eso genera situaciones y todavía no hemos visto nada, como dicen. Ahora este tipo de arreglos van a crecer seguramente. Tal vez el gobierno no debería permitir que los que más pueden se queden con los beneficios de la ciudad y le dejen a la ciudad los costos de sus acciones y de sus decisiones. Esto desde luego es una manera rápida de crear fortuna, pero hay niveles, o sea, el gobierno debería de hacer algo para que la riqueza que genera la ciudad se distribuya más equitativamente entre todos los grupos de población. 4. El gobierno debería de cobrar mejor los impuestos a todas las formas, perdón, de ingresos inmobiliarios. Esto incluye impuestos a la plusvalía, impuestos a la propiedad, pero también impuestos a la herencia. Muy adelante vamos a ver esto del tema de la herencia como un tema verdaderamente complicado de la administración urbana y que afecta o podría afectar las vidas cotidianas de las personas. 5. No, el gobierno debería hacer mejores planes de uso de suelo.
Si uno revisa los planes que existen, a veces son muy lamentables las decisiones que están plasmadas en ellos. No hay tiempo ahorita para discutir esto, pero ahí hay mucho trabajo por hacer. El gobierno también debería de dirigir o lograr que las políticas de vivienda ayuden a que las personas que menos tienen vivan un poco mejor. Ese debería de ser como dicen ahora, el benchmark de la toma de decisiones. Simplemente preguntarte, ¿esta decisión que voy a tomar realmente va a ayudar a las personas que tienen menos ingresos? ¿O es una decisión para salir del paso? Y 7, creo que falta mucho por hacer para evaluar los impactos que tienen las decisiones que toman las familias, las decisiones que toman las empresas, pero sobre todo las decisiones que toman quienes se dedican profesionalmente a fraccionar terrenos, construir condominios y hacer otro tipo de edificaciones, porque ellos son verdaderamente los constructores de la ciudad. Por sus manos pasa si una ciudad se construye en forma desigual o si una ciudad genera los bienes colectivos que le permiten a la comunidad vivir. Y finalmente, para cerrar esta sesión, tenemos este punto que hemos denominado echa a andar tu imaginación, pero también haz algo. Y por echa a andar tu imaginación, pero también haz algo, lo que queremos es hacer un énfasis en el tema de la centralidad que tiene en el funcionamiento de la ciudad, lo que en el mundo académico conocemos como la agencia urbana. Así que, pues, después de participar en este diálogo, mi invitación es a que eches a andar tu imaginación, pienses en lo que puedes hacer en tu ámbito personal o en tu ámbito familiar o las opciones que tienes para actuar colectivamente y tratar de impulsar decisiones que favorezcan a los habitantes de tu barrio, a los habitantes de la ciudad y no solamente al grupo con el que tú te relacionas más cercanamente, porque eso es una manera de pensar como grupos de interés que muchas veces terminan siendo prácticas elitistas que buscan políticas que les favorecen y punto, ¿no? Entonces, hay algunas pequeñas recomendaciones que creo que vale la pena tomar en cuenta en este sentido. La primera de ellas es darle una buena revisada a las opciones que tiene cada quien para influir en las políticas públicas. Es decir, siempre hay espacio por el cual podríamos tal vez decir algo o proponer algo o movilizar algún recurso que obligue a los tomadores de decisiones a que reflexionar un poco más autocríticamente sobre la decisión que están a punto de tomar, ¿no? El punto número 2 es que podemos aprender a sistematizar las maneras de cuestionar al gobierno y que el punto inicial para este es fijarnos en la falta de coordinación y la frecuencia con la que se toman decisiones contradictorias en el gobierno. Por ejemplo, ahora que se abrió la línea 3 del tren ligero que pasa muy cerca de la Basílica de Zapopan, en el centro antiguo de la ciudad de Zapopan, ahí hay unas fincas en proceso de demolición o de reconversión y la pregunta que nos hacemos allí es si algún día veríamos un edificio de 100 pisos o de 40, aunque sea, porque está tan bien comunicado que uno esperaría que se haga uno suficiente de ese tipo de terrenos. Y vamos a ver que por problemas de coordinación entre los distintos grupos de interés y incluso entre las mismas agencias de gobierno, van a salir un sinfín de excusas que van a terminar con un edificio, a lo mejor de esos mixtos, de baja densidad, que desaprovecha las ventajas de localización que tiene y allá va una oportunidad perdida en términos de generar activos positivos para la ciudad. Podría decirse que no está tan fácil, que la economía, que el costo que representa hacer un edificio de mayor altura, pero ahí hay, por ejemplo, una oportunidad de lograr utilizar de la manera más eficiente posible un activo, que es un predio con una localización que quedó estratégicamente localizada. Y la gran pregunta que podemos hacer siempre cuando discutimos las políticas públicas es ¿quién sale ganando con esta decisión? ¿Sí?
Por ejemplo, gana más el campesino que tiene acceso a una vivienda huevito allá en una zona de Nayarit, donde hace un calor de 45 grados como 6 meses del año, o el constructor que va y construye ese tipo de viviendas que muchas veces son abandonadas por los propios campesinos a las que fueron dirigidas porque son inhabitables. Y ellos prefieren cambiarse a la casita de que construyen ellos mismos a un lado, que es más con materiales de la región, más adecuada a sus necesidades, y la casita la usan tal vez para dormir, pero muchas veces como bodega. Entonces, ¿quién salió ganando ahí? Ese tipo de preguntas de quién gana, pues la podemos aplicar a cada una de las decisiones que el gobierno toma. Y a veces encontramos unas sorpresas increíbles. Y finalmente, pues podríamos preguntarle cuánto beneficia a un terrateniente de la periferia el hecho de que se le pongan más y más obstáculos a la densificación del suelo en el interior de la ciudad. Y claramente en una ciudad que está en crecimiento, si tú pones barreras en el centro de la ciudad, lo que vas a tener es demanda de suelos en la periferia. Alguien sale ganando, no importa cuál decisión tomes. Y bueno, también, y ese es el punto, uno de los puntos principales del seminario es que además de criticar al gobierno, también tenemos que reflexionar autocríticamente para ver qué estamos haciendo como individuos, como familias, como sociedad, para cambiar la situación en la que vivimos. Acá, claro, vamos a seguir pensando que este tipo de asuntos son relevantes y vamos a seguir hablando de ellos a lo largo de varias semanas, y esperamos que al final del día, pues cada uno de quienes siguen este diálogo pues haya llegado a sus propias conclusiones y tenga en sus manos una agenda mínima de acción. Gracias y pues nos vemos en la siguiente sesión.